Gabriel, vos sabés que llama la atención y quizás es una reflexión que habría que hacer interdisciplinariamente. ¿Por qué tantos de los ataques que hemos conocido, especialmente en Estados Unidos, han sido en escuelas y algunos incluso de exalumnos? Y en nuestro país también sucedió, no exactamente con balas, pero sí piedrazos a escuelas de exalumnos. La verdad es que esto nos deja perplejos, nos conmueve, nos desubica, nos quita a veces el sentido de la orientación. Yo lo que puedo decir, Mirta, no solamente desde mi perspectiva como educador, sino también porque he trabajado en investigación en torno al tema de violencia y escuela durante mucho tiempo, y vos lo dejaste muy claro en la introducción, una sociedad armada y de modo creciente es un peligro inminente y es, yo creo que la causa más importante para entender estas tragedias. Es decir, las armas cada vez más en manos de la sociedad civil y las armas muy cerca de los chicos. De hecho, Mirta, recordemos lo que nos pasó en términos domésticos. ¿Te acordás que, en todo caso, para pensar en Carmen de Patagones como un hecho Sí. en el año 2004, de este chico Juniors, bueno, estaba a mano un arma de un familiar, no recuerdo exactamente quién, sí, pero un familiar que vivía con él y que pertenecía a Gendarmería. Por lo tanto, eso es lo primero que te puedo decir en torno a una primera reflexión. Marcela. Sí, yo pensaba que he sabido que la escuela es un lugar en el que aprendemos a vivir con otros, ¿no? Donde es uno de los ámbitos de construcción de ciudadanía y no deja de resultar como simbólico, inquietante, que sea ese espacio en el que aprendemos a vivir con otros, en el que recibimos un legado cultural, en el que aprendemos qué mundo nos espera, sea el destino de esas agresiones, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, y hasta donde sabemos, también hay un tipo de escolaridad que remite todo el tiempo a la competencia y al individualismo, ¿no? Y donde los conflictos entre pares y entre jóvenes no son amortiguados y acompañados por la intervención de un adulto, ¿no? Sí, me parece que son muchas variables que intervienen. En algunos casos es en escuelas donde básicamente van los más humildes o los inmigrantes. Ahora, bueno, quien porta un arma ¿está dispuesto a matar? No lo sé, pero... No lo sé, me quedé impactada. No, yo lo que digo, no lo sé. De todos modos, nunca hay que correr ese riesgo. Pero sí lo que te podría decir, pensando en el nombre, Salvador Ramos, es el nombre del chico que cometió estos asesinatos de Texas. Y la verdad es que, agregando a lo que dice Marcela, yo creo que también otros componentes, más allá de lo que planteamos de las armas, tienen que ver con los modos violentos de actuar, de vivir, de circular, la hostilidad especialmente hacia los inmigrantes, por eso nombré a esta persona, y particularmente esta cuestión que vos dijiste del sálvese quien pueda y la salida individual o en todo caso individualista, ¿no? Sí, ahí estábamos viendo, porque hubo sucesos en estas últimas semanas en nuestro país, ¿no? Ahí dice un nene de 11 años armado en la escuela, sucedió en Córdoba, sucedió en la provincia de Buenos Aires. Digamos, es común también en nuestro país que alguien en el auto, que alguien en su casa y ahora que niños en la escuela porten armas, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo trabajar en esos casos? ¿Qué no sirve hacer? O si acaso es tan simple como decir, bueno, lo sanciono porque trajo un arma. ¿Es así de simple? Me parece que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la escuela es uno de los escenarios en el que se puede ir en contra de la banalidad del mal, ¿no? Digamos, hay como un mensaje de época en el que alegremente escuchamos una invitación a quien quiera estar armado, que ande armado, ¿no? Ese tipo de cosas como de un modo absolutamente irresponsable y sin poder advertir los efectos que tiene una sociedad en la que se empiezan a instalar este tipo de valores. Y creo que la escuela es un escenario en principio en el que tiene que ser uno de los temas abordados. Por otro lado, me venía la experiencia que también tuvo lugar en Córdoba en su momento, en el que un director armó un armero
Y un armero era un lugar, no era que los chicos fueran armados a la escuela, llegaban armados a la escuela. Y tenía que ver con el tipo de recorrido que separaba sus casas con el lugar en el que estudiaban. En provincia de Buenos Aires también sucedió. Bueno, sí. claro, el tema es qué hacemos una vez que estamos en la escuela con eso, ¿no? Nos atemorizamos, negamos la situación o empezamos a trabajar. Los dejamos afuera ellos. Bueno, claro, y Ok. es entonces ya entregarlos directamente Claro, y ya no poder claro. tener ningún tipo de Y intercambio, entonces, ¿no? para que termines la idea, ¿cómo fue esto del armero? Y bueno, el armero fue un espacio en el que esto se problematiza y se convoca a un modo de vida en la escuela donde las armas no tienen lugar, pero sin negar su existencia, ¿no? Y ahí empieza un camino cultural en el sentido más profundo del término que hace este director con sus estudiantes. No niega la situación, le da un lugar, pero las deja fuera, efectivamente. O sea, podían entrar a la escuela. Dejando esto que portaban en un lugar que quedaba por fuera de la escuela. Sí, en la provincia de Buenos Aires también se hizo. Yo quiero decir otra cuestión que me parece que es clave y que tiene que ver con que, recién yo planteaba el tema de la exacerbación del individualismo, pero me parece que es interesante poder hablar de la manifestación de todo tipo de violencias y este es el extremo. Y la verdad es que creo que un elemento clave para pensar es, Mirta, la absoluta pérdida de un proyecto. Y eso tiene que ver no solamente con este lamentable final, sino también con un montón de hechos de violencia que recién marcamos y los medios en general suelen llamar la atención. Y creo que tiene que ver también con un momento que estamos viviendo y con una posición de los adultos en la sociedad. Y, por lo tanto, me parece que lo que también hay que decir es que frente muchas veces a una posición de un adulto ausente, aparecen situaciones en las que los pibes están a la deriva, un sinsentido. Y te diría algo más, mira, hace un tiempo y ahora recuperé una lectura, porque cuando nos invitaste, Violeta Núñez, a propósito de lo que había pasado con lo que pasó en Columbine, que Sí. también hay una película de Michael Moore, pero una película de Gus Van Sant, Elephant, del 2003, a propósito de esa película, dice, en un trabajo que recomiendo buscar y leer, el combo explosivo, y por eso me parece importante decirlo pensando en la escuela y en el momento en que vivimos, se da cuando se combinan adultos que no se dan por aludidos y chicos que no se sienten parte. Claro. Ese combo es explosivo y me parece que hay que poder mirarlo y analizarlo para entender también las crecientes situaciones de violencia y sinsentidos.